Cuando ustedes y yo estamos hablando sobre invertir, también debemos de hablar sobre el riesgo que está en esa inversión. Esa variante va a hacer que lo que obtengamos de la inversión sea más alto o sea más bajo. Déjenme darles un pequeño ejemplo porque pienso que a ustedes que están creciendo, que pronto sus papás ya no les van a tener su cuenta de ahorros, o ustedes que ya necesitan tener una cuenta de ahorros, quizás les interese saber al respecto. Pero en los bancos hay dos tipos de cuentas que normalmente ustedes habrán escuchado: la cuenta corriente y la cuenta de ahorro. En algunas cuentas de ahorro, lo que el banco hace es que les da un porcentaje a ustedes anualmente de lo que ustedes tienen en el banco. Los bancos suelen manejar porcentajes o tasas de intereses, algo así como del 1.5%, del 2.3% y así. Eso significa que si ustedes tienen $100 en el banco, ustedes lo tienen en su cuenta de ahorro y les da el banco el 2.3%, eso significa que en un año el banco les va a pagar $2.30 por tener $100 ahí. De eso trata. Ahora bien, hay algo un poco diferente. Hay algo que también se llama depósito a plazo. El depósito a plazo consta de una cuenta de ahorro que está restringida, de la cual no pueden sacar dinero cada vez que ustedes quieran, sino en un plazo que ustedes establecen, de 3 meses, de 6 meses, hasta de un año. Pero este es el punto importante de lo que yo quisiera decirles. Los bancos suelen ofrecer intereses o suelen ofrecer tasas más bajas que lo que las cooperativas ofrecen. No sé si ustedes alguna vez habrán escuchado que hay bancos y hay cooperativas. Lo que está frente a nuestra iglesia, sin afán de hacer ningún tipo de publicidad, es una cooperativa. Lo que está allá en la Plaza León es Banco Agrícola. Entonces hay una gran diferencia. Cuando ustedes van y abren un depósito a plazo o una cuenta de ahorro en una cooperativa, la tasa de interés es mayor. No crean que es el gran montón, pero es el doble de lo que los bancos ofrecen. A veces suelen ser el 6% o el 5%, versus el banco que es 2 o 3%. Entonces, si ustedes tienen el dinero ahí en una cooperativa y si ustedes tienen $100, eso significa que en un año les van a dar $6 por simplemente tener el dinero ahí guardado. No vamos a entrar en detalles sobre la sabiduría que hay en eso, pero sí quiero que ustedes y yo veamos por qué el banco no ofrece tanto como la cooperativa. ¿Por qué la cooperativa ofrece el doble que el banco? Y eso se llama riesgo. Las cooperativas están conformadas por socios. Dependen estrictamente del dinero que no los clientes, sino los socios le dan. Entonces, cuando ustedes son parte de una cooperativa, ustedes tienen que pagar membresías, tienen que pagar mensualidades, porque son parte de una cooperativa. Entonces, algo así como cuando en el salón reuníamos el dinero para comprar el almuerzo. Todos cooperábamos y nos convertíamos en socio del almuerzo. Mientras que el banco, lejos de ser una cooperativa, es una agencia que ofrece servicios sin importar si tiene socios o no. Ellos ofrecen sus servicios porque ese es su negocio. Entonces, ¿cuál es el riesgo de las cooperativas? Que si un día todos los socios se ponen de acuerdo y dicen, saquemos el dinero que tenemos ahí, la cooperativa quiebra. Y eso sucedió en El Salvador. Algunas cooperativas en la pandemia se corrió el rumor de que las cooperativas iban a quebrar, entonces muchas de ellas quebraron, porque el rumor se hizo más grande y más grande hasta que todos los socios dijeron, hey,
antes de que me roben mi dinero, porque por cierto, si la cooperativa quiebra y ustedes tenían el dinero ahí, adiós dinero. Entonces, sacaron el dinero muchos de ellos por miedo de lo que podía pasar con el COVID y quebraron. Y efectivamente, los que no sacaron su dinero a tiempo, lo perdieron todo. Versus el banco, que el banco cuenta con un seguro contra el quebrar, contra quebrar. Eso significa que si ellos se declaran en bancarrota, tienen un seguro que compensaría a todos los clientes del dinero que está ahí. Entonces, ¿por qué toda esta clase de finanzas? Es que hoy vamos a hablar sobre inversión, sobre invertir. Lo que yo les quería mostrar es que el riesgo de poner el dinero en una cooperativa es mayor que ponerlo en un banco. Pero entre más riesgo hay en una inversión financiera, escuchen esto, también hay una mayor remuneración. Si ustedes buscan en cualquier fondo de inversión, aquellos que tienen más riesgo ofrecen más porcentaje, porque el riesgo es alto, versus el banco que es seguro y no va a pasar nada. La inversión que nosotros hagamos en nuestra vida de muchas formas, no solo monetariamente, sino que inversiones de tiempo, inversiones de amigo, inversiones de familia, todas ellas van a tener un riesgo. Y ese riesgo es que puede ser que las cosas no funcionen o no salgan como nosotros queremos. Vamos a ver lo que Pablo invirtió y lo que Pablo hizo con su vida. Vayan hacia Hechos capítulo 20. Vamos a estar ahí, lo vamos a terminar hoy. Va a ser un día un poco nostálgico y pronto van a ver por qué. Hechos capítulo 20. Ricardo nos explicó el final del último viaje misionero de Pablo, del tercer viaje misionero de Pablo. Entonces vamos a irnos hasta el verso, vamos a irnos hasta el verso 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Paren ahí. Pablo está en Mileto de camino a Jerusalén. Pablo necesita ir a Jerusalén porque se va a celebrar el Pentecostés. Y para los judíos era obligación regresar a su país en las fiestas solemnes. Pablo se iba a mostrar muy rebelde si no lo hacía. Entonces Pablo quería hacerlo. Pero déjenme contarles esto. Todos sabían de que si Pablo regresaba a Jerusalén, lo iban a meter preso y su ministerio iba a terminar o lo iban a apedrear. Todos sabían eso. Era el tercer viaje misionero de Pablo. Y recuerden lo que nos explicó Ricardo el sábado pasado o el sábado antepasado, no me acuerdo. Pero con cada viaje misionero se fue expandiendo y expandiendo los lugares donde él iba a predicar. Entonces empezó en Macedonia en el primer viaje misionero, luego se hizo más grande en Asia y en el último llegó hasta Europa. Las personas, los religiosos, todos los que odiaban a Pablo tenían un gran deseo de acabar con su vida. Y todos le advirtieron a Pablo: si vas a Jerusalén, se acabó. Tu ministerio se acabó. Vas a morir. Entonces Pablo sale corriendo a Jerusalén. Va corriendo lo antes posible. Él quiere obedecer a Dios. Pero se detiene en Mileto y manda a llamar a todos los líderes de la iglesia de Éfeso. Recordemos algo. Éfeso fue una iglesia muy especial para Pablo. Pasó 3 años haciendo milagros ahí.
Pasó 3 años haciendo ministerio. Y si alguna vez ustedes se han preguntado, Carlos, ¿cómo fueron las iglesias en aquel entonces? Vamos a hacer una pequeña recapitulación sobre los hechos de Éfeso. Pablo fue de los primeros en fundar la iglesia de Éfeso, pero la iglesia de Éfeso también tuvo a Apolo. A ustedes se recordarán de Apolo, fue aquel culto en el que pusimos una silla acá y empezamos a describir al más, ¿verdad que se acuerdan? Entonces, ese hombre también estuvo en la iglesia de Éfeso. En la iglesia de Éfeso también es el lugar en donde nosotros registramos el milagro con la ropa de Pablo. La iglesia de Éfeso también fue el lugar donde todos los magos de la ciudad empezaron a quemar sus libros de magia. Pero déjenme decirles esto, Éfeso también fue el lugar donde Timoteo predicaba. Fue la iglesia que Timoteo sirvió como pastor durante mucho tiempo. Imagínense las personas que predicaron en la iglesia de Éfeso. Apolo, Pablo, Timoteo, con todo su grupo misionero, los más grandes del Antiguo Testamento pasaron por la iglesia de Éfeso. En su primera carta a Timoteo, lo que Pablo le dijo a él una y otra vez fue: Timoteo, predica la palabra. No te perdas en vanas palabrerías, predica la sana doctrina. Viene en su segunda carta a Timoteo como pastor de Éfeso y le dice exactamente lo mismo otra vez: no te enredes en vanas palabrerías, predica la palabra. Luego, en la carta a los Efesios, Pablo hace todo un tratado teológico. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado qué pasa con los cristianos después de la muerte? ¿Acaso ustedes se han preguntado si es que, cuando nosotros morimos, el alma permanece en nuestro cuerpo y cuando venga Jesús sale, o qué va a pasar? Bueno, Pablo lo explica en la carta a los Efesios. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado cómo es eso de que nosotros somos salvos, si es por obras o es por gracia? Pablo explica eso en los Efesios, en la carta a los Efesios. Explica la salvación. Si ustedes recuerdan, también en la carta a los Efesios es donde escribió uno de los poemas más famosos de todo el Nuevo Testamento, y es el poema de la armadura de Dios, que muchos de ustedes conocen. La iglesia de los Efesios recibió tanta sana doctrina, y Pablo escribe otra carta en lo que vamos a estudiar hoy. Entonces, miren, tenemos la carta a los Efesios, tenemos la carta de 1 Timoteo, de 2 de Timoteo, y ahora tenemos el último discurso de Pablo a los líderes de los Efesios. Pero no para ahí, también tenemos una quinta carta a los Efesios. Está en Apocalipsis capítulo 2, no vayan hasta ahí. En Apocalipsis capítulo 2, Jesús escribe una carta a la iglesia de los Efesios. Y le dice Jesús a los Efesios: reconozco, escuchen esto, reconozco que ustedes fueron fieles para mantenerse en la sana doctrina. ¿Escucharon eso? Jesús mismo le dice a la iglesia de los Efesios: ustedes fueron capaces de ver a los falsos maestros y decir: ustedes hablan patrañas. Lo que sale de sus bocas es basura y no los vamos a escuchar. Jesús mismo diciéndole a toda una iglesia: su doctrina es buena. Y son tan fieles que ustedes fueron capaces de ver a los ojos a todos aquellos que hablaban patrañas sobre Dios y les dijeron: ustedes son falsos maestros. Pero algo triste pasó con la iglesia de Éfeso. Jesús también les dijo:
olvidaron su primer amor. Ya no sirven con la pasión que solían servir. Ya no van a la iglesia con la pasión que solían ir. Ya no adoran como solían adorar. Aquella primera vez que escuchaste la palabra y sentiste un fuego en tu interior, aquella vez que aceptaste a Cristo, eso fue tu primer amor. Pero tengo contra ti, dice Jesús, que olvidaron su primer amor. Se enfriaron. No cayeron en malas doctrinas. No fueron engañados. Fueron corrompidos por la rutina. Fueron enfriándose poco a poco porque no mantuvieron su primer amor. A través del tiempo nos podemos dar cuenta que la iglesia de Éfeso fue un gran ejemplo para todos. Entonces, lo que debemos de ver fue qué inversión hizo Pablo que dio tantos resultados. Miren todo lo que invirtió. Vayamos a ver la inversión que dice Pablo que hizo sobre ellos. Verso 17 nos quedamos, ¿verdad? Vayan ahora hasta el verso 18, dice: cuando vinieron a él, Pablo les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo este tiempo, desde el primer día que entré a Asia, sirviendo al Señor. Miren la inversión que hizo: sirviendo al Señor con muchas lágrimas y con pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y como nada que fue útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas. Paren ahí. ¿Qué significa como nada me fuese útil, he rehuido de enseñaros? Eso significa: he aprendido a no enseñarles nada que no sea útil. He aprendido que lo único que les voy a enseñar son cosas útiles. Y casa por casa, lugar por lugar, les prediqué la palabra de Dios porque es útil. Vayan ahora hasta el verso 21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en el Espíritu Santo, Pablo empieza a despedirse. Voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna manera, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi propia vida para mí mismo, con tal de acabar mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá mi rostro. Paren ahí. Pablo les dice: sé lo que me espera en Jerusalén. Y efectivamente eso le pasó. Los últimos 7 capítulos que vamos a ver de Hechos es su vida como prisionero, su vida encarcelado hasta Roma como náufrago. Y luego les dice a ellos: pero no estimo eso precioso. No me importa qué pase con mi vida. Yo he sido llamado a predicar y eso voy a hacer.
Y luego les dice, pero lastimosamente, a pesar de que para mí no es valiosa mi propia vida, el Espíritu Santo me ha dicho que no nos vamos a volver a ver. Imagínense, estar ahí. Y Pablo les dice a sus amigos de 3 años, a sus discípulos de 3 años, la gente con la que vivió, hizo vida, almorzó, cenó, se acabó. No me van a volver a ver. Verso 26, por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros, tengan cuidado, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos, para apacentar a la iglesia, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Paren ahí. Pablo les dice, ¿saben qué? No solo no me van a volver a ver, sino que cuando yo me vaya van a venir personas a decirles que compren agua bendita, a tirarles sacos para que se desmayen o para que ustedes empiecen a tener encuentros o rituales extraños que parecen salidos de algún culto espiritista y no de la Biblia. Pablo se los advirtió. Ahora bien, Pablo hizo una gran inversión sobre esta iglesia. Ya vimos que pasó 3 años, ya vimos todas las cartas, ya vimos que él predicó, lo hizo en humildad. Pero la mayor inversión que él hizo fue que dijo 2 veces en este discurso y muchísimas veces en las otras cartas: les he predicado todo el consejo de Dios. ¿Y qué significa todo el consejo de Dios? Escuchen esto: toda la Biblia. Pablo les dice a los efesios: yo prediqué toda la Biblia en ese lugar. Si ustedes están aquí desde que empezamos Icon, apenas llevamos como 8 libros o más, creo yo, pero no llevamos ni por la mitad. Y ya llevamos como 6 años o 7 años. Pablo en 3 años enseñó toda la Biblia. Esa fue la inversión que él hizo. Ahora déjenme hablarles sobre lo que dice la Biblia sobre invertir. La palabra de Dios dice que cada vez que ustedes y yo hablemos un verso de la Biblia, hablemos un capítulo de la Biblia, cada vez que ustedes y yo la leamos o la veamos, no importa, cada vez que ustedes y yo estemos en contacto con la Biblia, escuchen esto, la palabra de Dios dice, escuchen por favor, que nunca regresa vacía. Todo el consejo de Dios nunca va a regresar vacía. Ahora, recordemos lo que empezamos a hablar en la introducción sobre invertir. ¿Se imaginan la oportunidad que ustedes tendrían en que les ofrezcan una inversión sin ningún riesgo? No se preocupen, 100% asegurado como en un banco. Que si entra en bancarrota, no se preocupen, hay un seguro contra bancarrota. Pero es 5 veces mejor que una cooperativa.
que no solo no va a regresar vacía, sino que va a regresar con muchísimas más ganancias de lo que sea que pudiéramos hacer. No hay riesgo y hay una gran tasa de intereses. No hay riesgo y vamos a obtener muchísimo de esa inversión. No hay nada que temer y hay muchísimo que ganar. Eso es la palabra de Dios y eso fue lo que Pablo invirtió en cada uno de ellos. Invirtió la palabra de Dios y lo que cosechó fue una iglesia activa, una iglesia capaz de mantenerse en la sana doctrina. Fue una iglesia que lloraron con Él, que estuvieron con Él. Quiero hacerles este llamado. Cada vez que ustedes vienen a la iglesia, ustedes están invirtiendo su tiempo y su vida. Y yo les prometo que si abrimos la Biblia en ese tiempo de iglesia, la Biblia les promete que es aún mejor, que su tiempo, su inversión va a obtener muchas ganancias, grandes ganancias. Hoy el hecho de que hayamos leído la Biblia, que ustedes se sentaron en esa silla, de que yo me paré acá y la leímos juntos, en sus vidas y en la mía significa ganancias. Significa que vamos a obtener algo más de lo que nos imaginamos. Yo les digo que si hoy ustedes regresan a su casa y dicen, no le entendí nada a Talo, pero me acuerdo que dijo Hechos 20, así que voy a leer y tampoco entiendo nada de la Biblia, pero voy a leer el primer verso. Y ustedes leen un verso, yo les digo, la Biblia promete que ese verso que ustedes leyeron les va a producir ganancia en sus vidas. Les estoy diciendo de que si ustedes este día se sienten tristes y hacen algo tan burdo como poner en Google, ¿verdad?, versos para cuando uno está triste, tan burdo, y le sale ahí un verso, ¿verdad? No sé yo, Josué 1:9, Filipenses 4:13, qué sé yo. Y ustedes toman ese verso, le toman un screen capture, una captura de pantalla, o ustedes lo descargan, o ustedes lo ponen en su celular. Ustedes lo leen y ustedes dicen, yo tengo fe en eso, escúchenme. Ese verso va a producir ganancias sobre sus vidas. Ese verso tiene suficiente poder para producir ganancias en sus vidas. Y si ustedes lo toman, lo imprimen y lo ponen en su cuarto, lo ponen en su casa, ese verso va a producir ganancias en sus vidas. Porque es una promesa de parte de Dios que la Biblia nunca regresa vacía. Es una inversión sin riesgo con altas ganancias. No pierdan su tiempo. Inviértanlo en algo que les va a producir ganancias grandes en su vida. Créanme, la Biblia tiene el poder de hacer eso. Créanle a Dios que lo promete en su palabra. No importa si vienen 3 o 4 veces a la iglesia. Cada vez que ustedes ponen un pie en un lugar que se abre la Biblia, van a recibir ganancia. Van a recibir algo.
Pero lo segundo que les debo decir es, si ustedes creen eso, si ustedes creen de que cada vez que estamos abriendo la Biblia estamos obteniendo algo, ustedes van a compartir la Biblia. Si yo sé que la Biblia está produciendo algo en mí, si yo estoy experimentando una paz sobrenatural en medio de mi ansiedad, en medio de mi estrés, en medio de mi preocupación, si por alguna extraña razón cada vez que yo me siento en esas sillas de Icon y por un segundo mi mundo cambia, por ese pequeño momento de mi semana mi mundo cambia, estoy tranquilo, estoy en paz, me siento en la presencia del Señor. Si yo experimento eso, yo quiero que otros experimenten eso. Entonces yo no voy a tomar solo ese verso para mí, yo voy a hacer algo tan burdo como compartirlo en alguna historia. Yo voy a hacer algo tan burdo como imprimirlo y ponerlo en la mesa de mi casa. Y cuando lleguen mis papás y me digan, miren, este religioso ya está como los microbuseros, poniendo versos bíblicos en todas partes. Ustedes podrían decir, claro que sí, porque es poder lo que estoy poniendo ahí. Es una inversión que va a producir grandes ganancias en nuestras vidas. Y lo más importante no es todos esos ejemplos burdos que estoy dando. Es tener la valentía, es tener el coraje de compartir versos bíblicos, de compartir la Biblia con sus amigos y sus familiares. No necesitan ser teólogos. ¿Pueden levantar la mano todos los que saben que Dios los ama? ¿Pueden levantar la mano todos los que saben que Dios los ama? Ok, pueden bajarla. ¿Cuál es la gran teología en eso? No hay teología en eso. Entonces, si ustedes dicen a su amigo, a su familiar, mira, yo cuando voy, me duerme Carlos, no le entiendo. La verdad es que a saber qué dijo. Hoy hasta de banco se puso a hablar. Pero algo es cierto. Juan 3:16 dice, de tal manera Dios te amó. Amigo, familiar, Dios te ama. Y la Biblia dice que de tal manera Dios te amó que entregó a su Hijo. Y si van y les dicen, no, yo no soy parte de esa religión, yo no soy parte de esa iglesia, yo no soy parte de los que hacen eso, ustedes los paran y les dicen, ¿en qué momento estamos hablando de religión? ¿En qué momento estamos hablando de iglesia? ¿En qué momento estamos hablando de teología? Yo lo que te estoy diciendo es que Dios te ama. Yo lo que te estoy diciendo es leyéndote la Biblia. Si querés discutir teología, andate a un seminario. Si querés discutir religiones, andate a la guerra. Yo lo que estoy diciendo es la Biblia. Yo lo que estoy haciendo es lo que escuché que Pablo hizo. No se rehusó a enseñar todo el consejo de Dios. Yo lo que estoy haciendo es compartiéndote la Biblia. No, vos me estás juzgando, les van a decir. Vos te crees perfecto. Vos te crees mejor que yo. Ya leí eso. Ustedes le dicen, yo no te estoy juzgando, yo no te estoy diciendo que tu estilo de vida está mal. Yo lo único que estoy haciendo es leyéndote la Biblia. Porque yo creo que la Biblia tiene poder. Y yo sé que este momento va a producir algo entre vos y yo.
Yo la estoy hablando, vos las estás escuchando, va a producir algo. Y estoy completamente seguro de eso. No te estoy juzgando, estoy leyendo la Biblia. Y yo creo que ella dice que está produciendo algo en este momento. Así que si querés creer cualquier otra cosa, créelo. En este tiempo que vamos a estar fuera de colegio, fuera de universidad, lastimosamente los que trabajamos no hay tales cosas. Pero en este tiempo de vacación de colegio y vacación de universidad, les insto, inviten a sus amigos a escuchar la Biblia. Díganles, vamos a Icon. Compártanles la Biblia. Díganles, mira, este verso me gustó. ¿Y qué significa? Yo no sé, pero está bonito. Dice no temáis y tengo miedo. Y dice no temáis, así que ya no tengo miedo. Y si les dicen, mira, pero es que yo no soy parte de esa religión. Aquí en Icon, ¿cuándo hemos hablado de religión? Y les dicen, mira, pero yo no soy de ir a las iglesias porque yo no me he visto como los de las iglesias. Les cuentan que hace 2 meses me compré zapatos, antes subía sin zapatos. Les cuentan que acá no vamos a juzgar a nadie. No vamos a buscar el cambio exterior de alguien. Les cuentan que acá no queremos forzarlos a hacer nada, no queremos obligarlos a hacer nada, lo que queremos es compartir la palabra de Dios. Porque creemos que cada vez que la compartimos hay ganancias sucediendo. En este tiempo de vacación, sus amigos van a tener un gran campo de batalla en sus casas. Ojalá los hogares de todos pudiéramos decir que son lugares seguros. Pero ustedes y yo sabemos que para muchos el tiempo de vacaciones es miserable porque pasan en la casa. Y no quiero hablar sobre los que dicen que pasan aburridos, no es el caso. Aunque también estoy hablando de los que sufren abusos en sus casas. Estoy hablando de los que ven mucho sufrimiento en sus casas. Ustedes pueden cambiar la vida de ellos si tan solo creen que compartir la Biblia, que invitándoles a Icon, va a producir muchas ganancias sobre ellos. No desaprovechen la oportunidad de cambiarle la vida a alguien. Estas veces un amigo me estaba contando que otro amigo le trajo aquí y que él le dijo, mira, te invito porque no puedo ser egoísta. Dios está haciendo tanto en mí que quiero que haga también algo en vos. Eso deberíamos de sentir. Asegurarnos de que nuestros amigos están obteniendo ganancias en sus vidas. Pero debemos de tener cuidado con esto. No hay riesgo. No hay absolutamente ningún riesgo, porque sabemos que siempre va a haber ganancia. Y el riesgo, conceptualmente en una inversión, es lo que se puede medir que puede llegar a generar pérdida sobre lo que pusimos. Entonces, nunca vamos a perder nada. Si bien es cierto, no hay ese riesgo. Pero sí vamos a tener que poner algo. Pablo dijo que puso. Pablo puso su vida. Y Pablo dijo, mi vida no es tan valiosa como todo lo que voy a ganar y lo que ustedes van a ganar.
por predicar la palabra. No, no las está perdiendo. La estaba invirtiendo. La estaba poniendo. Una inversión por concepto es poner algo que se espera que genere. No es una pérdida, es una inversión. ¿Cuál es el miedo que tienen de compartir la Biblia en sus casas, de compartir la Biblia con sus amigos, de invitar a sus amigos a Icon? ¿Cuál es el miedo? No les van a invitar a una religión, a una iglesia. ¿Cuál es el miedo? Yo sé cuál es. Que piensen que ustedes son unos raritos. Que piensen que ustedes son unos aleluya. Que su grado de popularidad caiga, porque ahora ustedes invitan a la gente a la iglesia. Ese es su miedo. Hay personas alrededor de ustedes que este día están siendo miserables en su casa. Hay personas que mañana se van a despertar sin ninguna esperanza para seguir viviendo. Hay amigos y familiares de ustedes que si Cristo no regresa mañana, ellos van al infierno por la eternidad. Pero tenemos miedo de lo que se diga de nosotros. Pablo sabía que iba a su muerte. Pablo sabía que iba a prisión, sabía que iba a vivir como un encarcelado, no como otras veces con prisión domiciliar, sino cárcel de un vil delincuente. Y aún así dijo: para mí es más valioso lo que la Biblia va a producir en ustedes y en mí. Si ustedes creen de que la Biblia va a producir ganancias este mismo día, ábranla, pero también compártanla. En diciembre vamos a tener muchas oportunidades, todo tipo de eventos. Pero eso no va a servir de nada si ustedes y yo no creemos en el corazón que es importante que nuestros amigos y familiares escuchen la palabra de Dios. Y por último, déjenme decirles, este día algo cambió. Este día ustedes y yo nos vamos a ir de acá con una ganancia. Para cada uno de nosotros va a ser diferente, pero definitivamente este día fuimos al banco o a la cooperativa y fuimos a traer muchísimo más de lo que pusimos. Oremos.